Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos, hermanos, a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28 en el versículo 3. Pues hoy, hermanos, hoy toca un tema, de hecho ya se publicó en la página de la Iglesia de la Joya. Hoy vamos a hablar de Jesús como el sumo sacerdote. Ya hemos compartido algunos títulos del Señor Jesús, como por ejemplo, como mediador, como salvador y así, hermanos. Entonces hoy toca, hermanos, el sumo sacerdote. Jesús como sumo sacerdote va a ser el título y el tema del día de hoy, hermanos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 28 del versículo 1 al 3. Amén. Dice: y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón, Nabat, Abiud y Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por habernos traído nuevamente a esta tu iglesia, haber puesto en nuestros corazones ese deseo de estar aquí para aprender de ti, Señor, para conocer tu palabra, Señor, pero sobre todo para conocerte cada vez más a ti, Señor. Y hoy, Señor, yo te pido que nos des a cada uno de nosotros el entendimiento. A mí dame las palabras, Señor, que son necesarias para que tu iglesia pueda entender este tema. Reconozco como ser humano que soy débil, pero tú, Señor, tú has propuesto en mí hablar tu palabra el día de hoy, Señor. Para eso te pido, Señor, que tú seas quien me guíes con tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya acabamos de leer estos pasajes y vamos a comenzar, hermanos, con la introducción, el origen del sacerdocio. Vamos a comenzar, por eso, si te fijaste aquí, comencé con estos textos de Éxodo, porque aquí es donde nace el sacerdocio, hermanos, y vamos a ver su origen para poder adentrarnos pues al tema de por qué llegó hasta Jesús como el sumo sacerdote, ¿sí? Bueno, vamos a ver. El sacerdocio levítico comenzó con Aarón, como vimos, el hermano mayor de Moisés y sus descendientes varones. Sirvieron como sacerdotes en Israel, ministrando en el tabernáculo y más tarde en el templo. Servían como mediadores entre el hombre y Dios. Ahora, el término levítico se deriva de la tribu israelita de Leví, que fue el tercer hijo de Jacob y de su esposa Lea. De dicha tribu son descendientes Moisés y Aarón. Dios en su soberanía, hermanos, eligió a dicha tribu como sus sacerdotes para su servicio. ¿Sí? Bueno, eso es. Ahora vamos a ver cuál era la función, el primer encabezado, hermanos, cuál era la función de los sacerdotes antiguos. ¿Cuál era su función? Ya vimos el origen, ya vimos cómo surgieron, Dios en su soberanía los escogió. Ahora vamos a ver las funciones, hermanos, de los sacerdotes. Y primero, los sacerdotes levíticos y sus funciones. Vamos a ver ahí. Su función, tenían varias, hermanos, varias, de veras es sorprendente, todas las que tenían. Pero vamos a su función principal. Era ofrecer sacrificios de animales, de granos u otros elementos como parte de las ceremonias religiosas. ¿Sí? Estas ofrendas se realizaban para expiar pecados, agradecer a Dios o pedir favores. Eso era, hermanos, su principal función. Otra función era la intercesión. Los sacerdotes intercedían ante Dios por los pecados del pueblo y de los suyos propios. Otra más, el cuidado del santuario.
Esto consistía en la limpieza, hermanos, y el orden y el mantenimiento del tabernáculo. Después, lógico, fue en el templo también. Bueno, otra de las cosas, de las funciones que tenían, apunté algunas, era la enseñanza de la ley, hermanos. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Moisés al pueblo. Era otra de sus funciones. Otra función, ellos fungían como jueces también, hermanos. Los sacerdotes participaban como jueces para resolver las disputas entre el pueblo. Ellos también estaban como jueces, había algún problema, dos miembros de lo que viene siendo el pueblo salían mal por alguna situación. Si ellos no podían conciliarse, pues acudían al sacerdote y ya el sacerdote fungía como juez y él impartía la justicia. Esa era otra función. También ellos podían emitir edictos, para conducir en armonía la convivencia de la nación. O sea, ellos también sacaban de repente algunos reglamentos, como es muy común también en las iglesias, ¿no? Que a veces decimos, a ver, hermanos, la cosa es así, apague su teléfono, esto y esto otro. Y ellos se encargaban también de este tipo de cosas, ¿no? Como unas reglas, a ver, se va a hacer esto pero todo tenía un fin, hermano. Era para la convivencia, hermanos, y la armonía del pueblo. Eso era, o sea, siempre se hacía con ese fin. Y yo creo, hermanos, que en todas las iglesias aún se hace con ese fin, ¿no? Cuando uno pone algunas reglas en la iglesia, no es que uno sea legalista, como muchos dicen, luego lo comienzan a decir, es que ustedes ya son legalistas por esto y por esto otro. No, hermanos, es que simplemente uno al pasar del tiempo comienza a ver las situaciones en la iglesia y a veces es decir, a ver, hermano, no, se va a hacer de esta manera, se va a hacer de esta otra manera y empiezas a tomar ahí tú, ¿verdad? Esa era otra de las funciones. Ellos hacían edictos, aunque ellos de muchas cosas más, hermanos, y no quiero meterme tanto en el tema porque luego nos vamos a tardar un poco más. Entonces, ahora, la función del sumo sacerdote. Esta es bien importante, porque solamente el sumo sacerdote podía hacer esta cosa. Era el único, hermanos, permitido para entrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes, como te digo, ayudaban, estaban ahí, pero el sumo sacerdote era el único, hermanos, que él tenía permitido entrar en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué era el lugar santísimo, hermanos? Era el área más oculta y más sagrada del tabernáculo. No podía entrar nadie ahí, hermano, porque Dios así lo había dispuesto. Créeme lo que si alguien intentara entrar un día ahí, perdía su vida, hermano. Perdía su vida, porque era una orden específica de Dios. Él decía, aquí solamente el sumo sacerdote puede entrar, los demás sacerdotes, los hijos, por ejemplo, de Aarón, ellos podían ayudar en las demás cosas, pero para entrar ahí al lugar santísimo, hermanos, pues solamente el sumo sacerdote podía hacer esto. ¿Sí? Bueno. Luego ya en el templo de Jerusalén, ya después pasó mucho tiempo, luego ya en el templo de Jerusalén, una vez que se hizo el templo y todo esto, era ya como un cubículo, hermanos. Yo vi el dibujo y pues esto me imagino nada más como un cubículo donde solo contenía el arca del pacto, solamente estaba ahí, y solamente ahí también podía entrar el sumo sacerdote, tampoco podían entrar ahí los demás sacerdotes. Pues en pocas palabras, es un lugar, hermanos, específico, un lugar santo, donde solamente le era permitido poder entrar ahí al sumo sacerdote. ¿Sí? Bueno, ya como conclusión, hermanos, el sacerdocio levítico era fundamental, hermanos, para la vida religiosa de Israel. Representaba la relación entre Dios y su pueblo, asegurando el cumplimiento de la ley, la adoración adecuada, además de la reconciliación del pueblo con Dios. Una observación. El sacerdocio antiguo se veía como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, quien es considerado el sumo sacerdote definitivo en el nuevo pacto o nuevo testamento, hermano. Esto solamente era como una sombra, como menciona en Hebreos, para cuando viniera Cristo. ¿Sí? Entonces esto era una prefiguración, hermanos. Todo esto se hizo con un fin, que era cuando llegara nuestro Señor Jesucristo, Él iba a ser el sumo sacerdote. ¿Sí? Bueno, vamos.
Ahora vamos, hermanos, el sacerdocio de Cristo en la Biblia, vamos a verlo. Hebreos capítulo 5, vamos a este. Hebreos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Ya vamos a adentrar, hermanos, a Jesús como el sumo sacerdote. Ya conocimos, hermanos, cómo comenzó, cómo se llevaba a cabo, pero ahora vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya Jesús como el sumo sacerdote. ¿Ya le tiene? Dice, desde el 1, porque todo pontífice o sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezcan presentes y sacrificios por los pecados. A ver, otra vez lo repito. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ahí va, nuevamente lo leemos. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Lo importante es que lo lean, hermanos, es muy importante. Dice, porque todo pontífice o sacerdote, tomado de entre los hombres, en el Antiguo Testamento, es constituido a favor de los hombres, a lo que Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Entonces, hermanos, este era el fin. Los sacerdotes antiguos que eran tomados por el hombre, eran constituidos a favor de los hombres en lo que Dios toca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, dice aquí que a favor de los hombres, y se fija, y es importante este punto. A favor de los hombres. ¿Por qué es a favor de los hombres? Porque lógico, hermanos. Lógico, Dios no necesita un sacerdote, pero el hombre sí. Un sacerdote, hermanos, para que él sea intermedio hacia con Dios de parte del hombre. Dios no lo necesita, pero el hombre sí. Por eso es que dice aquí que esos sacerdotes es constituido a favor de los hombres, o sea, es para un beneficio de los hombres, porque ellos se encargaban de hacer los sacrificios y la expiación de los pecados y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿eran a favor de quién? Única y exclusivamente de los hombres, porque Dios, Él no necesita, hermanos, sacerdote, ¿sí? Y luego dice, enseguida nos dice el trabajo principal, ¿cuál era, hermanos? Y es que el trabajo principal dice que era para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Esa es la función principal del sacerdote, hermano. Esta función tenían ellos, era la principal. ¿Sí? Entonces, el trabajo principal del sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios de animales para la expiación del pecado del hombre. Este sacrificio se realizaba una vez al año por el sumo sacerdote, exclusivamente el sumo sacerdote, siendo el día de la expiación, así era conocido. Una vez al año, el sumo sacerdote era el encargado, hermanos, de hacer un sacrificio para la expiación del pecado del hombre. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente punto. Jesús desempeñó un papel, ojo, Jesús desempeñó un papel que va más allá y por mucho del sacerdocio levítico, hermano. Vamos a ver por qué. Porque Cristo es sacerdote eterno, hermano. ¿Sí hay un lugar? Entonces, hermanos, ¿por qué? Aquí vamos a ver por qué el sacerdocio de Cristo es superior y por mucho al sacerdocio, hermanos, levítico. ¿Sí? Bueno, vamos. El primero punto, porque Cristo es sacerdote eterno, hermano. Y eso está, hermanos, ahí en Hebreos, de hecho del capítulo 23 Hebreos capítulo 7 más bien, del versículo 23 hasta el 28, ahí nos da toda la función que hizo Jesús o que cumplió Jesús como sacerdote, hermano. ¿Y por qué? Nos va a explicar también ahí, por qué es superior y por mucho al sacerdocio, hermanos, al sacerdocio levítico. Primero ya vimos porque es eterno. Hebreos capítulo 7, versículo 23, desde ahí vamos a comenzar a leer, hermanos.
Amén. Y los otros, hablando de los sacerdotes antiguos, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes. En cuanto por la muerte, no podían permanecer. O sea, ¿qué quiere decirnos esto? El apóstol Pablo nos está diciendo que el sacerdocio era constantemente sustituido. ¿A causa de qué? Dice aquí, a causa de la muerte. Por causa de la muerte no podían permanecer. Entonces, estaba el sumo sacerdote, moría el sumo sacerdote y tenían que nombrar a otro sumo sacerdote. Y así, hermanos, iban muriendo y lo iban supliendo y así. Pero aquí, hermanos, ese sacerdocio, es por eso que te digo que el de Cristo es por mucho mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, hermano, nos dice, junto por la muerte no podían permanecer. Pero, hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres finitos, tenían un fin. Tenían que ser reemplazados a causa de la muerte. Pero Cristo, hermano, a pesar de que murió por nuestros pecados, resucitó y vive para siempre. Por tal motivo, su sacerdocio es eterno. ¿Sí? El sacerdocio de Cristo es eterno. Por eso te digo, está mucho, pero muy por alto mejor el sacerdocio de Cristo que el sacerdocio levítico. Entonces, Cristo es un sacerdote excelente, hermano. Vamos, hermanos, al siguiente. ¿Por qué el sacerdocio? Bueno, ¿por qué es mayor? Porque el sacerdocio de Cristo, ¿por qué el sacerdocio de Cristo es mayor? Porque Jesús es sacerdote también inmutable. No cambia, o sea, no cambió. Él desde que fue como el sumo sacerdote, ya de ahí ya no hubo más. Ya no fue cambiado. Eso quiere decir ser inmutable. El sacerdote inmutable de Cristo. Vamos a ver el siguiente versículo ahí, como le decía, Hebreos capítulo 7, en el versículo 24, dice ahí, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya nadie suplió a Jesús, porque sí, él tenía que morir, hacer ese sacrificio, ofreciéndose a sí mismo, y morir por nuestros pecados. Pero él murió y resucitó. Entonces, una diferencia muy grande del sacerdocio levítico, porque ellos morían, tenían que suplirlo. Y Cristo, como vive para siempre, hermanos, pues es un sacerdote excelente, hermano. Fíjate, vamos viendo que esta palabra la puse porque Jesús es un sacerdote excelente. O sea, no te puedo decir bien, bueno, excelente. Excelente, hermanos. Ya vimos entonces 2 puntos. El sacerdocio de Cristo es eterno. Ya vimos también en el siguiente versículo que el sacerdocio de Cristo es inmutable, hermano. Ahora vamos a pasar al siguiente versículo, ahí mismo, 7:25 ahora. Otra vez la misma pregunta. ¿Por qué el sacerdocio de Jesús es mayor? Porque Jesús es sacerdote intercesor eterno también. Hebreos 7:25 lo describe. Por lo cual puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo, o Cristo como sumo sacerdote, era un intercesor eterno, hermano. Porque ya, a pesar de que él murió, resucitó, tuvo que ir al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero aún desde ahí, él sigue, ¿qué haciendo, hermanos? Intercediendo por nosotros. Hermanos, es una maravilla, es una bendición tan grande de verdad saber todo esto de nuestro Señor. Entonces, por lo tanto, nuestro sacerdote, que es Jesús, al ofrecerse como sacrificio, tuvo que morir para ser nuestro intercesor. Ya vimos cómo resucitó, pues vive para siempre. Entonces, no habrá, fíjate bien, año, mes, día
hora, minuto, segundo, que no puede interceder por nosotros, hermano. Imagínate nada más, nosotros a quién tenemos como sacerdote. Intercede para siempre, en todo momento, en cada segundo, Él está intercediendo por nosotros. ¿Sí ves por qué? Digo, ¿por qué el sacerdocio de Jesús es mayor? Por todo esto, hermanos. ¿Y todo está basado en qué? Si te fijas, está basado en algo. En su resurrección, hermano. Porque vive para siempre. ¿Amén? Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Por qué el sacerdocio de Jesús es mayor? Porque Jesús es un sacerdote perfecto. Los demás eran humanos, eran imperfectos, pero Jesús perfecto. Y lo sigue Hebreos capítulo 7, versículo 26. Amén. Porque tal pontífice, sacerdote, nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Entonces, hermanos, imagínate nada más cómo describe a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sacerdote que nosotros tenemos, hermano, ahora. ¿Cómo lo describe? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Cuando dice apartado de los pecadores es que era sin pecado. Cristo fue sin pecado, hermanos. ¿Sí? Entonces, recuerda que los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio para la expiación ¿de qué? De sus propios pecados primero y luego por los del pueblo. Pero Jesús, hermanos, Él no fue de esa manera. Por eso vemos la excelencia en el sacerdocio de Cristo, porque Él no lo hizo de esa manera. Él, hermanos, hizo un sacrificio ofreciéndose a sí mismo por el perdón de nuestros pecados o la expiación de nuestros pecados, pero no por sí mismo. Porque nos está aclarando el pasaje y dice, apartado de los pecados. O sea, sin pecado. Él no tuvo que hacer primero un sacrificio, como lo hacían los sacerdotes antiguos, que ellos hacían primero un sacrificio por sus pecados. Ya una vez que eran expiados sus pecados, entonces hacían ahora sí un sacrificio por los del pueblo. Pero Jesús no, hermano, porque Jesús es sin pecado. Por lo tanto, Él solamente hizo el sacrificio ofreciéndose a sí mismo por el pecado de nosotros. No tuvo que hacerlo por los de Él. Que nuestro Señor fue sin pecado. Entonces, Él no tuvo esa necesidad, hermano. Porque Cristo pues fue puro, santo, perfecto, sin pecado. O sea, un sacerdote excelente, hermano. Entonces, vamos a pasar al versículo 27. Es Hebreos capítulo 7, 27. Otra vez, porque el sacerdocio de Jesús es mayor, porque Jesús es sacerdote único. ¿Y a qué me voy a referir con único? Bueno, para empezar, pues es en el nuevo pacto. Pero vamos a ver ahorita por qué es sacerdote único. Hebreos 7, 27. Dice la palabra del Señor. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque éste lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, hermanos. Un sacerdote único. ¿Qué, hermanos? Porque Él hizo un sacrificio, Jesús como sacerdote hizo un sacrificio aceptado, hermanos, por Dios, para perdón, no parcial, como sucedía con el sacerdocio antiguo. Era un perdón parcial, porque era cada año estar haciendo el sacrificio. Pero a diferencia de Jesús, como sacerdote, Él hizo el único sacrificio aceptado por Dios. Esto es importante. Aceptado por Dios para el perdón total. Pecados pasados, presentes y futuros, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, estos no eran un perdón parcial, sino el perdón total, el sacrificio de Jesús, hermano. Y esto está descrito, hermano, en Isaías capítulo 53, versículo 11. Búsquenlo. Ahorita nos regresamos. Yo creo que ya era el último que iba a tratar en Hebreos. Entonces vamos ahí, Isaías 53 en el versículo 11.
Isaías, vemos que este capítulo 53 da la narrativa del acontecimiento de la muerte del Señor Jesús. Él está hablando ahí esta profecía, hermanos. Pero ya la conocemos todos. Ahí nos está hablando lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, todo lo que iba a ocurrir con Jesús. Si tú lo lees desde el versículo 1, este capítulo 53. Yo quiero leer el 11, hermanos, porque aquí es donde vamos a entender por qué único. Dice Isaías 53, 11. Dice ahí que, déjame ver, sí. Dice que Dios quedó saciado. Híjole, hermanos, no lo apunté, creo, pero bueno, es lo que dice, ahí lo tiene usted, lo bueno. Dice que Dios quedó saciado, o sea, satisfecho por el pago de los pecados de muchos, hermanos. ¿Sí? Él quedó saciado. Dice ahí que Él quedó saciado. En el sacrificio de Cristo, hermanos, Él queda saciado. Dice, ya no hay más. Ya el Padre está diciendo en pocas palabras, me es suficiente el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Si hubiera muerto cualquier otro personaje bíblico, el apóstol Pedro, cualquier apóstol, incluso la Virgen, quien hubiera muerto, hermanos, no hubiera sido aceptado por el Padre, porque todos sabemos que el sacrificio de Jesús, hermanos, fue un plan hecho desde la eternidad, desde antes de todo. Entonces tenía que ser Jesús, por eso es que yo le pongo aquí que es el sacerdote único, porque era el único. Él tenía que hacer ese sacrificio para que el Padre aceptara ese sacrificio, se satisfaciera del sacrificio y entonces sí, hermanos, ser perdonado el pecado de muchos en su totalidad. Eso es importante, en su totalidad. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Jesús es el único sacrificio aceptado por Dios para el perdón de los pecados. Por lo tanto, hermanos, el único sacerdote. Y otra vez, quiero que te lleves eso en tu mente. Un sacerdote excelente es el que tenemos nosotros, hermanos. Porque dice que más sublime que los cielos, hermano. Imagina nada más. Me quedo corto con la palabra que yo estoy poniendo aquí de excelente. Es la que entendemos nosotros como humanos, que es lo máximo, lo mejor, la excelencia. ¿Sí? Bueno. Otra más. ¿Por qué el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio antiguo? Porque Jesús es el sacerdote que nos dio acceso directo a Dios. Y esto es bien importante. Nos dio, hermanos, que nos dio acceso directo a Dios, algo que no se podía, hermano. Tener el acceso directo a Dios. Y con Jesús, hermano, como nuestro sacerdote, sí se da ahora el acceso directamente nosotros a Dios. Ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a leer primero Romanos capítulo 5, que es donde lo describe, hermanos. Romanos capítulo 5, en el versículo 10. Aquí nos dice por qué nosotros no podíamos tener el acceso directo a Él. Porque había algo, hermano. Había una barrera que nuestro sacerdote eterno, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se encargó de derribar. Y dice aquí, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, ¿sí ves, hermanos? Éramos enemigos de Dios. Lo que mucha gente ahorita no entiende y ellos piensan que Dios es su amigo, que Dios es esto, que Cristo. Y hermanos, esto no es así. Nosotros antes, hermanos, de estar en Cristo, éramos constituidos como enemigos de Dios, hermano. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Éramos enemigos. Si la gente supiera esto, otra cosa sería. Pero también que lo creyera, ¿verdad? Porque tú les puedes decir, pero no, Dios es todo amor y puro amor y puro amor. Se olvidan de sus otros atributos, que es la justicia, la ira. Se olvidan de esos atributos de Dios y nada más quieren conocer a un Dios de amor. Entonces, hermanos, este pasaje nos dice, porque si siendo enemigos, entonces, ¿qué era, hermanos? Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Entonces, eso quiere decir que no podíamos, hermanos, nosotros
había una barrera que impedía que nosotros tuviéramos acceso directo a Dios. Y ahorita, bueno, vamos a ver a qué se refiere con acceso directo a Dios. ¿Sí? Entonces este pasaje destaca la reconciliación de los hombres con Dios por medio del sacrificio de Cristo. ¿Sí? O sea, de sí mismo. Entonces, hermanos, como sacerdote de Jesucristo mismo, donde nosotros ahora podemos, ahora sí, porque ya tenemos el acceso directo a Dios, lo que hizo Jesús como nuestro sacerdote, donde nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en una relación personal y directa. Pero ¿quién puede hacer solamente eso, hermanos? Los salvos, los cristianos salvos. Los demás no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros, exactamente nuestro sacerdote, él ya nos reconcilió con Dios y quitó esa barrera, hermanos, llamada pecado, la quitó y por eso ahora tenemos acceso directo. Nosotros, hermanos, y déjeme decirle, nosotros, ahora podemos acercarnos a Dios en una relación, como te digo, personal y directa. ¿En qué? En la oración, hermanos, donde podemos presentar peticiones directas, súplicas, muestras de agradecimiento directamente al Padre, en el nombre de nuestro sumo sacerdote que es Jesús. Ahora podemos, hermano, directamente. Y eso me causa un poco de tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermanos, no estamos teniendo, hermanos, con nuestro Señor esa comunión constante. ¿A qué me refiero con esto? A veces yo pienso que los cristianos, o muchos cristianos, llegamos a pensar que realmente Dios no nos oye. Y por eso, ¿sabes por qué te digo? Porque no oramos con Él. La oración es una práctica muy corta, muy pequeña que tienen los cristianos. Y fíjate, hermano, sabiendo nosotros que tenemos el acceso directo con Dios ya, pero mucho no hacemos uso de ese beneficio que el Señor Jesús nos dio como nuestro sacerdote. Muchos no lo hacemos, hermano. Muchos de verdad, déjame decirte, muchos, porque he llegado a platicar con algunos y me han dicho honestamente, hermano, yo casi no oro. Me levanto tan tarde para mi trabajo que lo que hago es agarrar mis cosas y me voy sin siquiera tener oración con mi Señor. Y luego voy en el camino y luego yo allá y luego me dan 15 minutos para almorzar y en esos 15 minutos no me acuerdo de orar, lo que quiero es almorzar rápido y ni siquiera oro a Dios ni doy gracias por los alimentos, no tengo esa comunión directa. Pero luego llega la comida, pasa lo mismo y luego llega la noche y la mayoría va, agarra su celular, se queda dormido con él, se le cae hasta en la cara el celular. ¿Y la oración? Como dice mi hermano Gabo, no es un regaño, es más que un regaño. No es que no. Es una exhortación. De veras. Porque nosotros, hermano, ahora este sacerdote perfecto, eterno, excelente, nos ha dado eso, hermano, de tener nosotros comunión directamente con Dios. Y sabes una cosa, aparte de esto, el día que nosotros durmamos en Cristo, hermano, directo, es acceso directo. Pero de verdad, hermanos, hay que aprovechar ese acceso que el Señor Jesús, como sacerdote, nos hizo, hermanos, de poder tener nosotros ese acceso directo. Use más de la oración. Hermanos, la mayoría de los cristianos, cuando pecamos, déjame decirte que esa es la causa, la falta de comunión con Dios. En serio. Porque el pecado, hermanos, no caes en pecado nada más así. No, hermanos, el pecado se va haciendo, primeramente llega a tus ojos, luego llega a tu mente y luego al corazón y luego es consumado el pecado. Pero ¿qué tal si no le diéramos oportunidad al pecado, hermano? Imagínate nada más. El apóstol Pablo por eso dice que tenemos que orar sin cesar. No debemos dejar de orar, porque eso es lo que nos va a mantener en esa relación con Dios. Y eso, hermano, es lo que nos va a ayudar para no tropezar constantemente. Entonces, voy a decir algo. Si usted está tropezando constantemente con los mismos pecados,
es porque no ha hecho, hermanos, usted ese beneficio que ha dejado el Señor Jesús, nuestro sacerdote, que ha dejado para nosotros, que es la oración, tan importante en el cristiano. Tiene que irse usted con esa mentalidad el día de hoy, hermano. Me falta mucha oración. Por eso es constantemente que caigo en desánimo, me pasa esto, no puedo superar los asuntos porque me falta esa comunión. Siempre, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Buscar nuestras propias soluciones, ¿verdad? Nos sentimos más sabios que el mismo Dios. Tenemos un problema y ¿qué hacemos muchas veces, hermano? Yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo lo voy a resolver. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer esto otro. Hermanos, si nosotros de verdad nos pusiéramos a orar al Señor para pedirle dirección, no tuviéramos tantos problemas como los que tenemos. Y nos dejáramos guiar por su palabra. Amén. Entonces, ya con esto cerramos, hermanos. Es corto, pero muy sustancioso de verdad este estudio. Entonces, con todas estas funciones de Jesús como sumo sacerdote, quedó abolido el sacerdocio antiguo. Ya quedó abolido. ¿Qué quiere decir eso? Desapareció ya el sacerdocio antiguo. Ya no deberían de existir estos sacerdocios, ese sacerdocio, hermanos, levítico, porque Jesús lo abolió, hermanos, haciendo un sacerdocio excelentísimo, hermanos. Y como Él vive para siempre, Él no va a ser reemplazado. Sí, por eso, hermanos, es nuestro sacerdote eterno. Entonces ya quedó abolido ese sacerdocio, hermanos. Ya quedó. Era solamente, hermanos, una sombra de lo que venía, como dice Hebreos, que era anunciar a Jesús desde mucho tiempo antes. De hecho, yo estaba pensando, no sabía si ponerlo o no, no lo puse, pero sí lo tenía en mi cabeza. Y esta función se llevó a cabo desde el primer pecado, hermano. Porque si se acuerdan, cuando Adán pecó, y cuando pecaron, ¿qué es lo que sucedió? Ellos se dieron cuenta, su desnudez y todo esto, ¿y qué hizo Dios? Él tuvo que matar una víctima para luego revestirlos con pieles, con túnicas de pieles. Desde ahí, hermanos, desde Génesis estaba anunciado lo que había de venir, el sacerdocio, este sacerdote excelente, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús como sacerdote eterno. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la invitación a los que nos visitan el día de hoy, si no son salvos. Mira, aquí nos dimos cuenta que tenemos un sacerdote, nosotros los que creemos, un sumo sacerdote, en el cual puede llegar a ser igual tu sacerdote, tu sumo sacerdote. Pero ¿qué tiene que acontecer, hermanos? Tiene que hacer esto. A ti que nos ves por la transmisión de Facebook, que nos ves, te digo, tú tienes que creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de tus pecados. Y luego, arrepentirse de esos pecados. Que arrepentirse, si quiero hacer una pausa ahí, porque muchos piensan que el arrepentimiento es sentir remordimiento. Hice eso mal, hice eso mal, hice eso mal. No, eso es remordimiento, nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Es un cambio de pensamiento de que lo que tú veías como normal, ahora ya sabes que es mal, que es pecado, todas esas cosas. Eso es el arrepentimiento. Y eso es lo que necesita usted que nos ve, que no ha puesto la confianza en Cristo, necesita ponerle la entera confianza en el sacrificio de Cristo, arrepentirse de sus pecados, de su maldad. Y una vez que usted crea todo esto, dice la palabra del Señor, que el que cree será salvo. Tiene también esa oportunidad. Bueno, pues en resumen, vamos a resumir todo lo que leímos. En resumen, Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que ofreció un sacrificio único, eterno, que intercede por los creyentes en todo momento. Además, nos brinda acceso directo a Dios. Por estas características que estuvimos dando, por estas, Jesús es el sumo sacerdote. Así le pusimos el título, así trató el tema, Jesús como nuestro sacerdote.
Hemos estado llevando, hermanos, constantemente. Hicimos una serie que se llama Cristología, que ya también ¿dónde se encuentran ya los videos también? Pues pero ¿cómo está ahí? ¿Cómo? Sí, pero para poder entrar, iglesia o cómo, a ver. Se llama así, Iglesia Cristiana de la Joya, ya aparecemos ahí. Ya puede buscar y ahí está la serie desde el primero, desde el que comenzamos con la divinidad de Jesucristo y luego la humanidad de Jesucristo. Y así, hermanos, hemos tomado algunos más como Jesucristo el mediador, el único mediador, y Jesús Salvador, y hoy Jesús el sumo sacerdote. Ahí puede encontrarlos para ir armonizando todo esto. Ya estamos ahí, gracias al Señor, y para la gloria de Dios lo hacemos para que otros tengan la oportunidad. Aprovechando que el teléfono no lo sueltan, pues bueno, que ahí aparezca cuando menos un mensaje. Bueno, para cada uno. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo le doy honra y gloria a mi Señor Jesús, porque es, hermano, mi sumo sacerdote. Excelentísimo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.